Capítulo 6. Montañas brumosas, Juego de Tronos. El enano celestial sistema gacha de enanos Tyrion Sea, novela web Avatar capítulo 1. Una semilla de fuerza 273. Los llantos de un bebé resonaban en los pasillos de piedra de Casterly mientras Lady Joanna Lannister yacía pálida e inmóvil en su lecho de parto, con un charco de sangre carmesí bajo su cuerpo, mientras los maestres intentaban desesperadamente contener la hemorragia. Sus esfuerzos fueron inútiles. La muerte ya se había hecho presente. Tywin Lannister, arrodillado, pálido y con los ojos inyectados en sangre, apretaba la mano de su esposa mientras ésta se desangraba, arrebatándole la belleza que se desvanecía. Cuando la comadrona se acercó con un bulto envuelto en el carmesí de los Lannister, él se apartó, con la mandíbula tan apretada que una vena le palpitaba en la sien. «Mi señor», susurró su hijo. La mirada de Tywin no se apartó del rostro de Joanna. «Quítalo», ordenó con voz desprovista de emoción. La comadrona vaciló un instante y luego le entregó al bebé que lloraba a una joven sirvienta, quien lo apretó torpemente contra su pecho. La muchacha miró al bebé malformado. Extremidades demasiado cortas, cabeza demasiado grande, rasgos deformados de una manera que jamás se consideraría atractiva. Lo llevó en brazos por pasillos silenciosos, mientras los sirvientes desviaban la mirada a su paso. Nadie mostró repulsión manifiesta. Al fin y al cabo, era solo un bebé, pero tampoco le dedicaron los arrullos y la admiración habituales que solían recibir a los recién nacidos en la roca. Que su nacimiento coincidiera con la muerte de Lady Joanna no le hizo ningún favor. En una pequeña habitación preparada para el niño, lo colocó en una cuna ornamentada tallada con leones y salió a buscar a la nodriza. La puerta se cerró con un suave clic, dejando al bebé solo con sus lágrimas. Los llantos del bebé cesaron repentinamente. En el silencio de la habitación, ocurrió algo peculiar. Sus ojos de diferente color, uno verde esmeralda y el otro negro obsidiana, se oscurecieron y parpadearon una vez. ¡Felicidades! Has renacido como Tyrion Lannister de la casa Lannister. Los diminutos dedos del bebé se aferraban a la tela carmesí que lo envolvía, mientras una avalancha de recuerdos inundaba su mente naciente. Recuerdos que no eran suyos, pero que de alguna manera le pertenecían, se precipitaban por su conciencia. Comprendió lo que era, quién era y el peso del nombre que ahora llevaba. Has despertado el grimorio del enano celestial. La cuna bajo él parecía vibrar de energía mientras la lotería cósmica giraba, determinando su destino en esta nueva existencia. Cuando se estabilizó, un calor se extendió por su cuerpo deforme, comenzando en su núcleo y irradiando hacia sus extremidades rechonchas. Beneficio inicial gratuito. La piedra eterna de Aule, el Señor de los Anillos, tirada gratuita en el principio. Los Valar Aule crearon a los enanos fuertes e inquebrantables, diseñados para resistir el poder de los monstruos de Melkor. Esta bendición se grabó en tus huesos desde el momento de tu nacimiento. Tus extremidades atrofiadas y tu columna vertebral deformada sanarán lentamente gracias a una profunda magia terrenal. Impregnado con la esencia de la montaña y la piedra, aunque siempre serás más bajo que un hombre común, tu cuerpo poseerá la densidad y la resistencia de un enano de la Tierra Media. Los huesos de Tyrion, frágiles y deformes momentos antes, comenzaron una lenta metamorfosis. La magia de otro mundo, de otra mitología, se filtró en su médula. La esencia del pueblo de Durin, creada por el dios herrero Aule para resistir la oscuridad de Melkor, residía ahora en su carne Lannister. Su columna vertebral, torcida desde su formación en el vientre materno, comenzó a enderezarse gradualmente. Sus extremidades, aunque nunca alcanzarían la longitud de las de un hombre adulto, adquirieron una densidad que desmentía su tamaño. El bebé parpadeó, sus ojos desiguales ahora alerta con una inteligencia que ningún recién nacido debería poseer. Comprendió el pacto sellado. Seguiría siendo un enano en este mundo de hombres, pero no la criatura deforme que había surgido del cuerpo moribundo de su madre. Sería pequeño pero poderoso, compacto pero resistente. La puerta se abrió con un crujido cuando la criada regresó acompañada de una nodriza. Ninguna de las dos se percató de los últimos destellos dorados que desaparecían en la piel del bebé, ni del sutil cambio en su complexión. La nodriza, una mujer robusta de Lannisport que había amamantado a 3 de sus propios hijos, chasqueó la lengua con compasión. «Pobrecito», murmuró, alzándolo contra su pecho. Nacido bajo una estrella tan oscura. Pero mientras lo acunaba, frunció el ceño. El niño se sentía diferente, con una cierta solidez, un peso que desmentía su tamaño. Cuando se prendió al pezón, su agarre fue sorprendentemente fuerte. «Tiene buen apetito, este pequeño», comentó mientras lo observaba.
Aunque las proporciones del niño seguían siendo inusuales, sus extremidades parecían más rectas de lo que recordaba que le habían descrito, y su agarre en su dedo era sorprendentemente firme para un recién nacido. «Qué raro», murmuró. «Decían que era aún más retorcido que esto». «Silencio», advirtió la criada. «Dale de comer al niño y acabemos con esto. El cuerpo de Lady Joanna ni siquiera está frío». Fuera de la ventana, un cuervo se posó en el alféizar, mirando hacia adentro con ojos curiosos. Graznó una, dos veces, y luego alzó el vuelo hacia el sol poniente. En la cuna, el recién nombrado Tyrion Lannister dormía, su cuerpo transformándose lentamente, la magia ancestral fluyendo por sus venas, preparándolo para un destino que nadie en Roca Casterly podía imaginar. Pasaron los días y los rumores se extendieron por Roca Casterly. La nodriza, que a pesar de su aspecto lo llamaba cariñosamente Pequeño León, comentaba a quien quisiera escucharla que el niño no era tan retorcido como decían los rumores. Tywin Lannister no lo visitó. La pérdida de Joanna lo había consumido, dejando tras de sí solo el deber y una fría furia. Sin embargo, mientras se sumergía en libros de contabilidad y planes, le llegaban noticias del sorprendente vigor de su hijo deforme. «No se enferma como suelen hacerlo los niños de su edad», le informó el maestre Creylen una tarde, pergamino en mano. «En verdad, mi señor, se desarrolla de una manera de lo más inesperada». Tywin simplemente asintió, despidiendo al maestre con un gesto. Le importaba poco la salud del niño. El pequeño le había arrebatado a Joanna, y ninguna fortaleza inesperada cambiaría ese hecho. Al séptimo día del nacimiento, Jenna Lannister decidió que ya era suficiente. Tomó al bebé de la cuna, desestimando las protestas de la nodriza con un gesto de la mano. Aunque lo había visto brevemente después de nacer, le sorprendieron los cambios en el niño. Sus extremidades, si bien seguían siendo cortas, parecían más proporcionadas de lo que recordaba. «Eres un luchador, ¿verdad?», murmuró mientras lo envolvía en pañales nuevos de color carmesí Lannister. «Y tendrás que serlo». El niño la miró con esos ojos inquietantes de diferente color, uno verde esmeralda y el otro negro como la noche, que parecían comprender mucho más de lo que un bebé de una semana debería. Jenna sintió una oleada de instinto protector mientras lo acunaba contra su pecho. Recorrió los pasillos de Roca Casterly con paso firme y la barbilla en alto, desafiando a cualquiera a que la cuestionara. Los sirvientes se apartaban de su camino, apartando la vista del bulto que llevaba en brazos. Al llegar al despacho de Tywin, ni siquiera se molestó en llamar, sino que abrió la puerta con tal fuerza que ésta se estrelló contra la pared de piedra. Tywin estaba sentado tras su enorme escritorio de roble, pluma en mano, con los libros de contabilidad extendidos ante él. No levantó la vista cuando ella entró. «Hermano», anunció, rompiendo el silencio con su voz, «es hora de que reconozcas a tu hijo». Se acercó al escritorio con el bebé balbuceando suavemente en sus brazos. «Míralo, Tywin», insistió, suavizando su tono mientras contemplaba al niño. «Tiene los ojos de Joanna, bueno, al menos uno de ellos. Es solo un bebé. No se le puede culpar de lo que pasó». La pluma de Tywin seguía rascando el pergamino, con la mirada fija y decidida en su trabajo. «No tengo ningún deseo de ver esa cosa retorcida», respondió con voz monótona y fría como el mar tembloroso. Jenna sintió que la furia la invadía como una marea. Apretó instintivamente las manos alrededor del bebé, que se retorció en respuesta pero no gritó. Abrió la boca para soltar un torrente de palabras que herirían hasta al poderoso Tywin Lannister, pero se contuvo al mirar fijamente a su hermano. La luz de la ventana proyectaba sombras duras sobre el rostro de Tywin, acentuando las ojeras y las nuevas arrugas alrededor de su boca. Su piel lucía cetrina, y la mano que sostenía la pluma se veía notablemente más delgada que antes de la muerte de Joanna. El dolor lo había consumido, dejando a su paso algo más duro y frágil. Jenna contuvo su ira e intentó otro enfoque. «Al menos dile su nombre», pidió con voz más suave. «Es un Lannister, sea lo que sea». Durante un largo instante, Tywin permaneció inmóvil. El único sonido en la habitación era la suave respiración del niño y el lejano romper de las olas contra la base de la roca. Luego, lentamente, dejó la pluma y alzó la vista hacia el bulto que Jenna sostenía en brazos. Algo se reflejó en su rostro mientras contemplaba a su hijo. No era calidez, desde luego, sino quizás un reconocimiento lejano de la existencia del niño. «Tyrion», dijo por fin, pronunciando el nombre como una piedra. «Tyrion será su nombre». El bebé, como si comprendiera la importancia del momento, guardó un silencio absoluto, con sus ojos de diferente color fijos en el rostro de su padre.
Ahora déjame, ordenó Tywin, volviendo ya a sus libros de contabilidad y aislándose del mundo una vez más. Jenna vaciló un instante y asintió secamente. Al darse la vuelta para marcharse, miró al recién nombrado Tyrion Lannister. Bueno, pequeño león, susurró, ya tienes nombre. Veamos qué haces con él. La noticia del retorcido Lannister se extendió rápidamente más allá de las imponentes murallas de Roca Casterly. Para cuando Tyrion cumplió un mes, los relatos se habían vuelto tan descabellados y variados que el propio Tywin difícilmente habría reconocido a la criatura descrita. En las tabernas desde Lannisport hasta Desembarco del Rey, se susurraba sobre un monstruo nacido del gran león de Roca Casterly, un castigo de los 7. Se decía que el nacimiento de Tyrion presagiaba hambruna, peste y guerra, y el pueblo llano lo apodó la perdición de Lord Tywin y la desgracia de Lord Tywin. El gran Septón afirmó que Tyrion era un castigo por la arrogancia de Tywin, y lo mismo decían los mendigos de Antigua, quienes afirmaban que Tywin se había creído superior al rey y que había sufrido un rápido castigo divino. No tengo ningún deseo de ver esa cosa retorcida, había dicho Lord Tywin, palabras que llegaron a oídos de los sirvientes, quienes las susurraron a los mercaderes que las llevaron mucho más allá de la roca. Un archimaestre de la historia se burlaba de tales relatos mientras escribía sus crónicas, pero aún así los incluía. Los hombres creerán lo que les asusta, les dijo a sus acólitos mientras se reunían alrededor de su escritorio. Un niño enano se convierte en un demonio, la tragedia de una casa noble se convierte en un castigo divino. En los rincones sombríos del lecho de pulgas, un cuentacuentos tuerto recogía monedas de cobre para narrar la historia del monstruoso bebé Lannister que devoró el corazón de su madre antes incluso de que se enfriara. Su público jadeaba, con los rostros iluminados por la tenue luz de las velas. Lo vi con mis propios ojos, afirmó un marinero en el puerto de Old Town, aunque jamás había puesto un pie en Roca Casterly. Dientes afilados como dagas, ojos que brillan en la oscuridad. Recuerden mis palabras. El invierno llegará pronto este año. Los dioses están furiosos. Los rumores llegaron a la Fortaleza Roja, donde encontraron oídos atentos. El rey Aerys se había quedado callado un instante al enterarse de la muerte de Joanna, pero al momento siguiente soltó una carcajada al saber del tercer hijo mal formado de Tywin. Castigo, dijo, y su voz resonó en la silenciosa corte. Los dioses han castigado el orgullo de Tywin. Mi mano se creía superior a su rey, ¿no es así? Y mira lo que los dioses le han dado. La corte rió nerviosamente, nadie se atrevió a defender al ausente señor de Roca Casterly. La sonrisa de Aerys se ensanchó, y sus ojos brillaron con una maliciosa alegría. Tal vez deberíamos ver esta maravilla, continuó, tamborileando con las uñas sobre el brazo del trono de hierro. Envíen un cuervo. Haré que traigan al enano a la corte. Fue la reina Raella quien intervino, con voz suave pero firme, y los ojos enrojecidos por la noticia de la muerte de su amada amiga. Mi rey, el niño tiene apenas unos meses. Sin duda, un viaje así sería peligroso para un bebé. El rostro de Aerys se ensombreció momentáneamente antes de que hiciera un gesto de desdén con la mano. Muy bien. Cuando sea mayor, entonces. Veré la vergüenza de Tywin con mis propios ojos. El día que Tyrion cumplió 3 meses, un cuervo llegó desde Desembarco del Rey con el sello real. El mensaje era breve pero contundente. El rey expresaba sus condolencias por la desgracia de Lord Tywin y su curiosidad por el niño que había causado tanto revuelo en todo el reino. Tywin lo leyó una vez, sin que su rostro delatara nada, y luego arrojó el pergamino al fuego. Observó cómo se convertía en cenizas antes de llamar al maestre Creílen. El niño no será exhibido como una curiosidad en un espectáculo de bufones, dijo con frialdad. Redacta una respuesta para su gracia. Dile que el niño está enfermo y confinado a sus aposentos. Sus fríos ojos dorados con motas verdes se entrecerraron. Y asegúrate de que ningún visitante tenga acceso a la habitación del niño. El maestre hizo una reverencia y se retiró, dejando a Tywin a solas con sus pensamientos. Fuera de su ventana, una tormenta se cernía sobre el mar del ocaso. Nubes oscuras presagiaban violencia. La observó acercarse, con el rostro reflejando su implacable oscuridad. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las murallas de Roca Casterly, Tywin Lannister se encontró frente a la puerta de la habitación de los niños. No había planeado esta visita. Sus pies lo habían llevado hasta allí por sí solos. El guardia apostado afuera se enderezó al verlo acercarse, pero Tywin lo apartó con un gesto brusco. La puerta se abrió silenciosamente sobre bisagras bien engrasadas.
Dentro, una sola vela ardía tenuemente, proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. La nodriza se había quedado dormida en su silla, su pecho subiendo y bajando suavemente en la penumbra. Tywin se acercó a la cuna con pasos mesurados. Durante 3 meses había evitado este momento, este enfrentamiento con la criatura que le había arrebatado a Joanna. Ahora se encontraba de pie junto a ella, contemplando la figura dormida de su hija menor. El bebé yacía boca arriba, con sus pequeños puños cerrados junto a su cabeza desproporcionadamente grande. Tywin frunció el ceño mientras observaba los rasgos del niño. Algo parecía diferente de la breve visión que había tenido aquel terrible día. Las extremidades, aunque seguían siendo desproporcionadamente cortas, parecían más rectas. La cabeza, si bien grande, no parecía tan grotescamente deformada como la recordaba. Como si presintiera la mirada de su padre, Tyrion se removió en su sueño. Sus ojos de diferente color se abrieron un instante antes de volver a cerrarse. En ese instante, Tywin vio el ojo verde de Joanna mirándolo fijamente, y algo se retorció dolorosamente en su pecho. El odio brotó en su interior, repentino y violento. Apretó los puños a los costados, tensando los músculos mientras una terrible imagen cruzaba por su mente. Tomar ese pequeño cuerpo y estrellarlo contra la implacable roca de Roca Casterly. Un solo golpe para borrar a esa burla de hijo, el recordatorio viviente de su mayor pérdida. Su respiración se aceleró y, por un instante, se tambaleó hacia adelante. Entonces, tan rápido como había surgido, el impulso asesino se desvaneció, dejándolo frío y vacío. Era Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, guardián del oeste, mano del rey. No se entregaba a tales impulsos bajos, por muy satisfactorios que pudieran parecer momentáneamente. El niño era de su sangre, por muy indeseado que fuera, y un Lannister siempre pagaba sus deudas, incluso las que tenía con los muertos. «Mi señor». La nodriza había despertado, parpadeando somnolienta a la luz de las velas. «Déjenos solos», ordenó Tywin, con voz baja pero con una autoridad inconfundible. La mujer se puso de pie de un salto y salió apresuradamente de la habitación, sin atreverse a preguntarle nada. Cuando la puerta se cerró tras ella, Tywin volvió a prestar atención al bebé dormido. «Jamás serás mi hijo», dijo en voz baja, sus palabras cayendo en el silencio como piedras. «No de verdad. Pero tampoco permitiré que te conviertas en objeto de burla para la corte. Eres un Lannister, y el mundo respetará ese nombre, aunque no a la persona que lo lleva». Afuera, la tormenta continuaba arreciando, y los relámpagos iluminaban la habitación infantil en breves y fuertes destellos. Tyrion seguía durmiendo, ajeno a la declaración de su padre. Tywin lo observó un instante más antes de apartarse de la cuna y dirigirse a grandes zancadas hacia la puerta, con la decisión tomada. El niño permanecería en Roca Casterly, oculto de miradas indiscretas y rumores. Recibiría la educación que correspondía a su posición, pero jamás sería presentado ante la corte ni reconocido más allá de lo exigido por el deber. Nota de la autora. Llevo tiempo queriendo escribir un fanfic de Celestial Grimoire. Espero que lo disfruten. Sí, Tyrion Lannister tiene acceso al grimorío celestial de los enanos. Sin embargo, en lugar de obtener poderes de todo tipo de seres inteligentes del multiverso, pensé que sería más apropiado limitarlo a las habilidades de los diferentes tipos de enanos del multiverso. No recibirá misiones activas para obtener puntos de combate, pero sí obtendrá puntos por completar tareas importantes. Avatar capítulo 2. Una visita a Dorne 273. Habían transcurrido 4 lunas desde el nacimiento que había sacudido los cimientos de Roca Casterly. Los gemelos estaban de pie frente a la puerta de la habitación infantil, dorados y perfectos bajo la luz de la tarde que se filtraba por las estrechas ventanas del pasillo. A sus 8 años, ya eran llamativos. Jaime con su natural seguridad, Cersei con su porte regio que desmentía su juventud. «No veo por qué debemos visitar a la criatura», dijo Cersei en voz baja para que los guardias no la oyeran. «Mi padre apenas la reconoce. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros?» Jaime se balanceaba de un pie al otro, la emoción apenas contenida en su pequeño cuerpo. «Porque es nuestro hermano, idiota. ¿No quieres verlo? Todo el mundo habla de él». «Precisamente por eso no deberíamos», respondió Cersei, sacudiendo sus rizos dorados. «¿Has oído lo que dicen? Que es un monstruo, con escamas y cola. Que devoró a madre desde dentro». Jaime la miró con el ceño fruncido, de repente serio. «Sabes que eso no es cierto. Mamá murió en el parto». La tía Jenna lo dijo. Antes de que Cersei pudiera replicar, la puerta de la habitación de los niños se abrió de golpe.
Apareció la nodriza, cuyo rostro redondo se sonrojó al ver a los gemelos Lannister allí de pie. Mi señor, mi señora, dijo ella haciendo una reverencia torpe. ¿Han venido a ver a la pequeña? Sí, dijo Jaime con firmeza, interrumpiendo lo que Cersei iba a decir. Mi padre dio su permiso. Esto no era del todo cierto. Tywin no lo había prohibido expresamente, lo cual Jaime interpretó como una aprobación tácita. La nodriza dudó solo un instante antes de hacerse a un lado para dejarlos entrar. La habitación infantil era cálida y olía a leche y a sábanas limpias. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. En el centro de la habitación se alzaba una cuna ornamentada, tallada con leones y dorada en los bordes, una cuna digna de un heredero Lannister, sin importar su apariencia. Jaime se acercó primero, con pasos ansiosos pero cautelosos. Cersei se quedó atrás, con el rostro cubierto por una máscara que no lograba ocultar del todo su disgusto. Está despierto, dijo la nodriza en voz baja. Siempre está atento, este pequeño. Es muy listo para su edad. Jaime miró fijamente la cuna y contuvo la respiración. Un par de ojos lo observaban. Uno verde esmeralda como los suyos, el otro negro como la medianoche. El bebé era pequeño, más pequeño que cualquier niño que Jaime hubiera visto antes, con extremidades rechonchas y una cabeza desproporcionada. Pero no tenía escamas, ni cola, ni pezuñas hendidas como decían los rumores. Solo un bebé. Su hermano. El bebé lo miró con solemnidad, y luego su boquita se curvó en lo que parecía una sonrisa. Sin dudarlo, Jaime se inclinó y le ofreció el dedo. El pequeño lo agarró con sorprendente fuerza. Hola, Tyrion, dijo Jaime, pronunciando el nombre con naturalidad. Soy tu hermano Jaime. Una cálida sensación se desplegó en el pecho de Jaime cuando los pequeños dedos se aferraron a los suyos. Era diferente de lo que sentía por Cersei. No era el amor feroz y posesivo que lo unía a su gemela, sino algo protector e instantáneamente seguro. Cersei, la llamó, sin apartar la vista del bebé. Ven a ver. No es ningún monstruo. Cersei se acercó con reticencia, con pasos mesurados y elegantes. Se detuvo junto a su gemela y bajó la mirada hacia la cuna, entrecerrando sus ojos verdes mientras observaba a la bebé. Esperaba algo peor, algo verdaderamente monstruoso, algo que explicara la muerte de su madre, la frialdad de su padre. El niño que tenía delante era feo, sí, con su cabeza deforme y sus extremidades demasiado cortas. Extraño, con esos ojos inquietantes y desiguales. Pero no era el demonio de los cuentos. Sigue siendo un ser feo y pequeño, dijo, con un dejo de decepción en la voz, como si se le hubiera negado la satisfacción de la verdadera repulsión. La nodriza emitió un leve sonido de protesta, pero Jaime la silenció con una mirada que se parecía muchísimo a la de su padre. ¿Puedo cargarlo?, preguntó Jaime, extendiendo ya la mano hacia la cuna. Tenga cuidado con su cabeza, mi señor, instruyó la nodriza, ayudando a colocar correctamente los brazos de Jaime. El peso del bebé lo sorprendió, más pesado de lo que su tamaño sugería. Tyrion se removió un poco, luego se acomodó contra el pecho de su hermano, con esos extraños ojos aún fijos en el rostro de Jaime. ¿Ves, Cersei? Me conoce, dijo Jaime con orgullo. Sabe que soy su hermano. Cersei esbozó una leve sonrisa. Es un bebé. No sabe nada. Pero, a pesar de sí misma, se inclinó hacia él, observando sus rasgos. Sus ojos son peculiares. Son especiales, corrigió Jaime. Nadie más tiene unos ojos así. Como si comprendiera el halago, Tyrion emitió un gorgoteo que podría haber sido una risa. Su pequeña mano se alzó, intentando atrapar el aire que lo separaba de Cersei. Creo que él también quiere que lo abraces, dijo Jaime, acercándose a su gemelo. Cersei retrocedió, negando con la cabeza. No quiero. Pero Jaime ya estaba entregando al bebé a la reticente nodriza en sus brazos, y ésta se apresuró a adelantarse para asegurarse de que la entrega se realizara sin problemas. Cersei se quedó inmóvil mientras el pequeño peso se posaba sobre ella. El bebé la miró, con sus ojos de diferente color, grandes y curiosos. Por un instante, sintió que se suavizaba al mirarlo a los ojos. Entonces el rostro de Tyrion se arrugó y comenzó a gemir. Llévatelo, exigió, empujando al bebé que lloraba de vuelta hacia la nodriza. No le caigo bien. Tonterías, lo tranquilizó la nodriza, tomando a Tyrion en brazos y dándole unas palmaditas en la espalda. Solo tiene hambre, eso es todo. Ya casi es la hora de comer. Pero Cersei ya se había dado la vuelta, con las mejillas sonrojadas. Deberíamos irnos, Jaime. Ya hemos visto suficiente.
Jaime se detuvo un momento, observando cómo la nodriza se sentaba en una silla junto a Tyrion. ¿Podemos volver mañana?, preguntó. Por supuesto, mi señor, respondió la enfermera con una cálida sonrisa. Estoy segura de que al pequeño le encantará. Afuera, en el pasillo, Cersei se volvió hacia su gemela. ¿Por qué querrías volver a verlo? Es solo un bebé deforme. Él, corrigió Jaime. No es eso. Es nuestro hermano, Cersei. Mi medio hermano, espetó. Y él mató a mamá. El rostro de Jaime se ensombreció. Eso no es justo. Él no eligió nacer. Pero lo era, y ahora madre está muerta. La voz de Cersei se quebró ligeramente. Padre apenas puede mirarnos. Todo ha cambiado por su culpa. Jaime intentó tomarle la mano, pero ella la apartó. Voy a seguir visitándolo, dijo con firmeza. No tienes que venir si no quieres. Una frialdad y celos intensos se apoderaron de Cersei. Jaime jamás había mostrado interés en nada que no la incluyera. Eran dos mitades de un todo, inseparables desde el nacimiento. Y ahora esta criatura había captado la atención de su gemelo. Bien, dijo con frialdad. Pierde el tiempo con el enano. Me da igual. Se alejó furiosa por el pasillo, con la espalda rígida por la rabia. Jaime la vio marcharse, debatiéndose entre seguir a su gemela y regresar a la habitación de los niños donde yacía su nuevo hermano. Por primera vez en su vida, Jaime se sintió dividido. Amaba a Cersei, siempre la amaría, pero algo en aquel pequeño de ojos serios lo había cautivado. Una feroz necesidad de protección, la firme convicción de que, sin importar lo que pensaran o dijeran los demás, estaría ahí para su hermano pequeño. Tras lanzar una última mirada a la figura de Cersei que se alejaba, Jaime se giró y volvió a abrir la puerta de la habitación de los niños. La nodriza levantó la vista sorprendida al verlo entrar. ¿Olvidó algo, mi señor? No, dijo Jaime, sentándose en un taburete junto a ella. Solo pensé en quedarme un rato más. Si no le importa. La mujer sonrió con complicidad. Por supuesto, mi señor. El pequeño Tyrion parece disfrutar de su compañía. Acomodó al bebé en sus brazos, que había dejado de lloriquear en cuanto Jaime regresó. Es muy listo, ¿sabe? Ni siquiera tiene 6 meses y ya lo observa todo con esos ojos suyos. Jaime se inclinó hacia él, fascinado por la mirada seria de su hermano pequeño. ¿Qué hace todo el día? Oh, no es como los demás bebés de su edad, mi señor, dijo la nodriza, bajando la voz a un susurro cómplice. La mayoría solo duermen y lloran, pero él observa. Y esas manitas suyas, fuertes como el acero. Sonreía con orgullo, como si los logros de Tyrion fueran suyos. Justo ayer le di unos bloques de madera que hizo el carpintero. Pintados con leones y demás. Le encanta jugar con ellos, mi señor. Los apila más alto de lo que uno creería posible para un niño tan pequeño. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par. ¿Puedo ver? Nunca había visto a un niño de su edad hacer eso, dijo Jaime, sujetando a Tyrion con delicadeza mientras el pequeño se inclinaba hacia adelante para colocar otro bloque. Yo tampoco, mi señor, y eso que he amamantado a 5 hijos antes que él. El rostro de la mujer se suavizó al verlos. Es un detalle que vengan a visitarlo. Ya tiene bastantes personas que se molestan en venir. Jaime sintió una punzada de dolor al oír eso. Tomó un bloque pintado con un sol dorado y se lo ofreció a Tyrion, quien lo tomó con un gorgoteo que tal vez significaba agradecimiento. Vamos a construir la torre más alta de Casterly Rock, le dijo Jaime a su hermano, mientras elegía otro bloque para sí mismo. Incluso más alta que la Hightower de Old Town. Tyrion emitió un sonido que Jaime interpretó como una señal de aprobación y palmeó con la palma de la mano la creciente pila de bloques. Jugaron así durante casi 1 hora. Jaime parloteaba sobre caballeros y torneos, describiendo el mundo fuera de los muros de la guardería que Tyrion algún día vería. El bebé parecía escuchar, y esos extraños ojos no se apartaban del rostro de Jaime por mucho tiempo. Cuando su torre finalmente se derrumbó con un estruendo de bloques, Tyrion soltó una carcajada de alegría, una risa genuina, no un balbuceo infantil. El sonido impactó a Jaime como un golpe físico. Fue tan inesperado, tan genuinamente alegre, que no pudo evitar reírse también. ¿Oíste eso? Le preguntó emocionado a la nodriza. Se rió. Sí, a veces lo hace, dijo, aunque su expresión sugería que no era algo frecuente. Solo cuando algo le complace de verdad. Tyrion volvió a coger los bloques, con la clara intención de reconstruir la torre derruida. Jaime accedió, ayudando a su hermano pequeño a apilarlos una vez más.
Te enseñaré todo, prometió en voz baja mientras trabajaban. Cómo montar a caballo, cómo usar la espada. Padre no podrá ignorarte cuando seas el mejor caballero de los 7 reinos. La nodriza fingió no oír nada, ocupada doblando sábanas. Pero sus ojos, al posarse en el niño rubio que jugaba con tanta ternura con su hermano pequeño, reflejaban algo parecido a la esperanza. Cuando la luz de la tarde comenzó a menguar, proyectando largas sombras sobre el suelo de la habitación infantil, Jaime se puso de pie a regañadientes. Debo irme antes de la cena. Cersei me estará buscando. El rostro de Tyrion se arrugó, como si comprendiera que Jaime se marchaba y lo desaprobara. Volveré mañana, prometió Jaime, devolviendo con cuidado a su hermano a los brazos de la nodriza. Quizás construyamos una torre aún más alta. Cuando se disponía a marcharse, la nodriza le gritó. Gracias, mi señor. Le sienta bien que lo visite la familia. Jaime asintió, con una solemnidad repentina e impropia de su edad. Es un Lannister, dijo, repitiendo palabras que había oído decir a su padre incontables veces. Y los Lannister permanecen unidos. Principios del año 274, hace 6 lunas después del nacimiento de Tyrion, los estandartes de la casa Martell ondeaban junto al león Lannister en Roca Casterly. Lady Miriam Martell de Lanza del Sol había llegado con sus hijos, Oberyn y Elia, para una visita diplomática que se había planeado mucho antes del fallecimiento de Lady Joanna. La roca bullía de actividad mientras los sirvientes se preparaban para el banquete de la noche. En el patio, Jaime observaba con curiosidad a los hermanos Martell. Oberyn, un joven de 17 años, se movía con una gracia fluida, mientras que su hermana Elia, un año mayor que él, poseía una serena dignidad. Dicen que los dornienses comen serpientes y que pueden matar con un susurro, murmuró Cersei a su lado. Y que todas sus mujeres son... Cersei, siseó Jaime, dándole un codazo a su gemela mientras los Martell se acercaban. Los ojos oscuros de Oberyn brillaron con diversión. Sea lo que sea que estuviera a punto de decir, te aseguro que los rumores sobre los dornienses son muy subestimados. Su acento envolvía las palabras con un tono agradable, dándoles un aire exótico a Jaime. Elia sonrió levemente. Debes perdonar a mi hermano. Le encanta escandalizar a la gente. Tenía una belleza delicada, tez morena y ojos grandes y oscuros. Las presentaciones formales se habían realizado con sus padres presentes, pero esta era la primera oportunidad que tenían de hablar a solas. Jaime enderezó la espalda, recordando que era el heredero de Roca Casterly. Esperamos que su estancia sea cómoda, dijo, mientras las cortesías que su septa le había inculcado fluían automáticamente. Oberyn hizo un gesto de desdén con la mano. Cómodo, sí. Lo interesante está por verse. Se inclinó hacia él, bajando la voz con tono conspirador. He oído historias fascinantes sobre tu hermano menor. El enano, como lo llaman en Lanza del Sol. Elia tiró de su manga. Oberyn, lo reprendió suavemente, eso es cruel. Jaime sintió que se le ruborizaba la cara. Se llama Tyrion, dijo con firmeza. Por supuesto, respondió Oberyn sin inmutarse. ¿Podemos verlo? Confieso que tengo muchísima curiosidad. El rostro de Cersei se torció. ¿Por qué querrías ver a ese monstruo? Porque los monstruos siempre son las personas más interesantes, respondió Oberyn con una sonrisa que dejaba ver demasiados dientes. Jaime le dirigió a Cersei una mirada de advertencia antes de volverse hacia sus invitados. Por supuesto que pueden verlo. Es mi hermano. Cersei puso los ojos en blanco. De acuerdo. Pero no me culpes cuando tengas pesadillas. Jaime los condujo por los sinuosos pasillos de Roca Casterly, alejándolos del bullicio de los salones principales donde los sirvientes preparaban el banquete de la noche. Cuanto más avanzaban, más silencioso se volvía el ambiente, hasta que llegaron a un pasaje apartado donde un único guardia montaba guardia. Voy a enseñar a nuestros invitados a ver a mi hermano, anunció Jaime con toda la autoridad que un niño de 8 años podía reunir. El guardia asintió, reconociendo las visitas frecuentes del joven heredero. Está despierto, mi señor. La nodriza acaba de salir a buscar sábanas limpias. En el interior, la habitación estaba bañada por la luz de la tarde. Las ventanas estaban abiertas para que entrara la brisa marina, y el ambiente olía a lavanda y a sábanas limpias. En el centro, no en su cuna sino sobre una manta extendida en el suelo, estaba sentado Tyrion. A sus 6 meses de edad, había crecido, aunque no tanto como un niño normal. Su cabeza seguía siendo desproporcionadamente grande, y sus extremidades eran cortas y algo arqueadas.
Pero lo que llamó la atención de los visitantes fueron sus manos, con las que manipulaba con destreza bloques de madera para crear una intrincada estructura que se asemejaba a un puente, con arcos y columnas de soporte. Oberyn se agachó, con la decepción reflejada en una leve sonrisa. Esperaba escamas, tal vez. Garras. Los septones de Antigua hablan de un demonio nacido del poderoso Tywin Lannister. Elia se arrodilló junto a su hermano, con movimientos suaves mientras observaba al pequeño. Es tan pequeñito, murmuró, pero sin el disgusto ni la lástima a los que Jaime se había acostumbrado. ¿Cuántos años dijiste que tenía? 6 lunas, respondió Jaime con orgullo. El maestre dice que es muy inteligente. Tyrion alzó la vista hacia sus visitantes. Sus ojos de diferente color, uno verde y otro negro, los observaban con una inteligencia inconfundible. Emitió un suave sonido, casi como un saludo, antes de volver a concentrarse en sus bloques. ¿Ves? Dijo Jaime, sentado con las piernas cruzadas junto a su hermano. Está construyendo un puente. Ayer era una torre más alta que mi brazo. Cersei, que se había quedado junto a la puerta, resopló con desdén. Sigue siendo un monstruo. Un enano que mató a nuestra madre. Cersei, basta, espetó Jaime. Pero Cersei ya estaba avanzando, con el rostro transformado en una máscara de crueldad infantil. Antes de que nadie pudiera reaccionar, pasó corriendo junto a Oberyn y le pellizcó el brazo a Tyrion con fuerza. Monstruo. Siseó. Jaime se abalanzó hacia adelante, la agarró de la muñeca y la apartó bruscamente. ¿Qué te pasa? Tyrion emitió un sonido de sorpresa, pero no lloró. En cambio, miró fijamente a Cersei con esos ojos de diferente color, antes de volver a concentrarse en sus bloqueos como si nada hubiera pasado. El rostro de Oberyn se ensombreció al mirar a Cersei. «Qué valiente eres, torturando a un bebé», dijo con voz despreciable. Verdaderamente, la valentía de una leona. Cersei se sonrojó intensamente y se zafó del agarre de Jaime. «No sabes nada», espetó, y luego se dio la vuelta y huyó de la habitación. Elia ya se había acercado a Tyrion, acariciando suavemente con sus delgados dedos la zona enrojecida de su brazo. «Pobrecito», le susurró. «Tu hermana tiene un carácter bastante fuerte, ¿verdad?» Tyrion la miró solemnemente y, para sorpresa de Jaime, le ofreció a Elia uno de sus bloques de madera, un gesto que normalmente reservaba solo para su hermano. «Le caes bien», dijo Jaime, sintiendo un gran alivio. «Normalmente no comparte sus bloques con nadie más que conmigo». Elia aceptó el bloque con una cálida sonrisa. «Es un honor, Lord Tyrion». Lo colocó con cuidado sobre el puente, siguiendo su diseño. «Tienes buen ojo para la arquitectura. Quizás algún día reconstruyas el barco de arena en Lanza del Sol». Oberyn se había recuperado de su disgusto hacia Cersei y ahora observaba a su hermana interactuar con el bebé. Nunca había visto a alguien tan pequeño demostrar tanta habilidad para construir. «Es muy listo», dijo Jaime con orgullo, sentándose con las piernas cruzadas junto a su hermanito. «Mira esto». Colocó deliberadamente un bloque en el puente que Tyrion había construido con tanto cuidado. El bebé emitió un gruñido de disgusto, retiró inmediatamente la pieza y la volvió a colocar correctamente. «No eres lo que esperaba, Tyrion Lannister», dijo Oberyn pensativo. «Pero claro, las personas más interesantes rara vez lo son». Elia siguió mimando a Tyrion, ayudándolo a colocar los bloques donde sus brazos cortos no alcanzaban. «Tiene unos ojos preciosos», comentó. «Nunca había visto unos ojos de diferente color». «He oído decir que es una señal de la desaprobación de los dioses», admitió Jaime en voz baja. «Pero yo creo que son especiales». «En Dorne, diríamos que están besados por el destino», dijo Elia. «Dos ojos que ven mundos diferentes». Tyrion alzó la vista al oír sus palabras, como si las entendiera, e hizo un sonido que podría haber significado su aprobación. La puerta se abrió y la nodriza entró con sábanas limpias. Se detuvo en seco al ver a los visitantes. «Señores, señora, no sabía, no pasa nada», le aseguró Jaime. Querían conocer a Tyrion. La enfermera se relajó un poco, aunque lanzó una mirada cautelosa a los hermanos dornienses. «Ya casi es la hora de comer, mi señor». Elia se levantó con gracia. «Deberíamos prepararnos para el banquete de todos modos». Se inclinó para acariciar el cabello rubio de Tyrion. «Fue un placer conocerte, pequeño lord». Oberyn hizo una reverencia con exagerada cortesía a Tyrion, quien lo observó en silencio. «Hasta que nos volvamos a encontrar, Lord Tyrion. Quizás para entonces hayas construido un castillo entero». Mientras regresaban a los salones principales, Elia caminaba junto a Jaime con pasos pausados y elegantes.
Tu hermano es extraordinario, dijo en voz baja. Nada que ver con lo que dicen los rumores. La gente dice cosas crueles, respondió Jaime con una amargura impropia de su edad. No lo conocen. Oberyn, que caminaba delante, miró hacia atrás por encima del hombro. El mundo rara vez es amable con los diferentes, joven Lannister. Recuérdalo. Esa noche, el gran salón de Roca Casterly resonaba con música y conversaciones mientras comenzaba el banquete en honor a los Martell. Tywin Lannister estaba sentado en la mesa principal, con el rostro impasible, mientras Lady Miriam hablaba animadamente a su lado. Los gemelos estaban sentados cerca. Jaime se mostraba inquieto con su traje formal, mientras Cersei cautivaba a quienes la rodeaban con sonrisas ensayadas. Vuestro hijo es un orgullo para la casa Lannister, comentó Lady Miriam, señalando a Jaime. Y vuestra hija ya es una belleza que rivaliza con la de su madre. Una sombra cruzó el rostro de Tywin al oír mencionar a Joanna, pero la dormiense continuó. Me recuerda por qué he venido. Antes de su fallecimiento, Joanna y yo habíamos hablado de ciertos arreglos para el futuro de nuestros hijos. La expresión de Tywin permaneció inalterable, aunque algo se endureció en sus ojos. ¿De verdad? Sí, dijo Lady Miriam, dando un delicado sorbo de vino. Habíamos pensado que quizás Oberyn sería un buen partido para tu Cersei. O Elia para el joven Jaime. Quizás ambos. Nuestras casas unidas formarían una alianza formidable. El salón pareció quedar en silencio, aunque la música continuaba y los sirvientes se movían entre las mesas con bandejas de carne asada y pan recién hecho. Tywin dejó su copa con sumo cuidado. Mi hija, dijo, con una voz que solo llegó a los oídos de Lady Miriam, se casará con el príncipe Rhaegar Targaryen. Las cejas de Lady Miriam se alzaron ligeramente. Un matrimonio ambicioso. ¿Ha dado su consentimiento el rey Aerys? Así será, respondió Tywin con absoluta certeza. En cuanto a mi hijo Jaime, él es el heredero de Roca Casterly. Su matrimonio se decidirá cuando llegue el momento oportuno. Ya veo, dijo Lady Miriam, con un tono ligeramente más sobrio. Joanna deseaba que nuestros linajes se unieran. La mandíbula de Tywin se tensó imperceptiblemente. Si buscas un pretendiente para tu hija Elia, podría ofrecerte a Tyrion. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, su significado era inconfundible. Los ojos oscuros de Lady Miriam brillaron, aunque su rostro permaneció impasible. Qué generoso, respondió, con un tono de voz que denotaba un desdén apenas disimulado. Ofrecerle un bebé de 6 meses a mi hija de 18 años. Y encima, una niña discapacitada. El combate no se celebraría de inmediato, por supuesto, dijo Tywin, con un tono que sugería que se trataba de una aclaración razonable. Por supuesto que no, dijo Lady Miriam, dejando su copa con un gesto deliberado. Lord Tywin, hablemos con claridad. Usted insulta a la casa Martell con semejante oferta. No pretendía ser un insulto, respondió Tywin con frialdad. Simplemente una sugerencia práctica, ya que pareces deseoso de unirte a nuestras casas. ¿Práctico? La risa de Lady Miriam carecía de humor. ¿Sugerirle a mi hija que espere 16 años para casarse con un enano? Ni hablar, mi señor. Joanna se avergonzaría de semejante propuesta. Al oír mencionar a su difunta esposa, el rostro de Tywin palideció ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Joanna ya no está aquí para hablar de este asunto. No, asintió Lady Miriam, con la mirada un instante más suave. Y quizás por eso no te das cuenta de lo inapropiado de tu oferta. Un silencio se apoderó de ellos, cargado de palabras no dichas. A su alrededor, el banquete continuaba, ajeno a la tensión que se respiraba en la mesa principal. Finalmente, Lady Miriam volvió a hablar, con una voz que desprendía la calidez del sol dormiense pero con un trasfondo firme. Partiremos mañana, Lord Tywin. Le agradezco su hospitalidad, aunque nuestra estancia haya sido breve. Tywin ladeó ligeramente la cabeza. Como desees. La mañana siguiente amaneció radiante y despejada mientras los estandartes Martell se preparaban para partir. En el patio, Jaime observó cómo los sirvientes cargaban los últimos baúles en los caballos de carga. ¿De verdad te vas tan pronto? Le preguntó a Elia, que estaba cerca, con su cabello oscuro brillando a la luz del sol. Me temo que sí, respondió con una suave sonrisa. Las cosas entre nuestros padres no avanzaron como esperábamos. Oberyn apareció, ajustándose los guantes de montar. Eso es quedarse corto, hermana. Lord Tywin se las arregló para insultarnos de lo lindo. Miró a Jaime. Sin ánimo de ofender, joven león. Jaime frunció el ceño. ¿Qué pasó? Política, dijo Elia diplomáticamente.
No tienes de qué preocuparte. Pero Oberyn fue menos discreto. Tu padre ofreció a tu hermano pequeño como esposo para mi hermana. Un bebé de 6 meses por una mujer de 18. Sus ojos oscuros brillaron con una mirada peligrosa. Después de negarse a considerarte a ti o a tu hermana para matrimonios con nosotros. Oberyn, lo reprendió Elia en voz baja. El rostro de Jaime se sonrojó de confusión y vergüenza. Mi padre no haría eso. No a Tyrion. ¿No es así? Oberyn arqueó una ceja. Parece que no siente mucho afecto por su hijo menor. Antes de que Jaime pudiera responder, Lady Myria se acercó, con su manto ondeando al viento matutino. Venid, niños. Es hora de que nos pongamos en marcha. Elia se arrodilló ante Jaime, con el rostro a la altura del suyo. Cuida de tu hermanito, dijo en voz baja. Necesitará a alguien que lo apoye. Lo haré, prometió Jaime, con el rostro juvenil y serio. Oberyn le dio una palmada en el hombro. Quizás nos volvamos a encontrar en mejores circunstancias, joven Lannister. Avatar capítulo 3. Travesuras y caos 274. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el primer año de vida de Tyrion transcurrió sin grandes celebraciones en Roca Casterly. Su santo coincidió con el de Lady Joanna y no hubo ni rastro de festejos. Incluso la visita de Jaime ese día fue breve, interrumpida por una llamada de su padre. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas de la habitación infantil, Tyrion yacía despierto en su cuna, mirando el techo de piedra con una claridad inusual. Algo era diferente. La niebla que había nublado su mente infantil durante el último año se había disipado repentinamente, restaurando la claridad. Los recuerdos lo invadieron, no solo las experiencias limitadas de su corta vida, sino también conocimientos del pasado, de otros lugares. Recordó la muerte. Recordó un vacío, infinito y frío, y luego una elección. Una apuesta cósmica. Soy Tyrion Lannister, pensó con total claridad, probando el nombre en su mente. Estoy en Poniente. En una historia, no, en un mundo que alguna vez fue solo una historia para mí. Sus diminutos dedos se aferraron al borde de su cuna, y respiró hondo, saboreando la sensación de una mente completamente despierta dentro del cuerpo de un bebé. Ventaja rotativa. De repente, un extraño tirón agarró el pecho de Tyrion, como si una mano invisible se hubiera introducido en su interior y le hubiera agarrado el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par al intensificarse la sensación, acompañada de un sonido similar al de dados rodando y chocando entre sí dentro de su cráneo. La habitación infantil se oscureció a su alrededor, y ante sus ojos apareció una pantalla translúcida, que brillaba como la luz del sol sobre el agua. Palabras formadas en esta pantalla etérea, que resplandecían con una luz interior. Sentido de la piedra, Dragon Age, 100 CP, quedan 150 CP. Los enanos de Tedas experimentan una relación única y profunda con su progenitor, la piedra. Nacen de ella, la honran con sus acciones y para ellos es una entidad viviente que respira, recuerda y canta. Esta conexión ancestral se ha grabado en tu alma, otorgándote el singular sentido pétreo del moldeador. Con este don, el mundo subterráneo se convierte en un libro abierto. Puedes percibir la ubicación de vetas de mineral, las debilidades estructurales de la roca o las huellas de un enemigo que se acerca a través de kilómetros de roca sólida. Mientras que un hombre nacido en la superficie es ciego en la oscuridad, tú te resulta considerablemente más fácil orientarte y descubrir los secretos arquitectónicos de castillos y fortalezas construidas en las montañas. La magia relacionada con la tierra, la manipulación de la piedra y la percepción de minerales se vuelve mucho más fácil de dominar y, además, algo más poderosa. Tyrion contempló el texto flotante, comprendiendo al instante su significado. Sin dudarlo, extendió la mano mentalmente hacia él, aceptando el regalo. La pantalla se disolvió y partículas de luz penetraron en su piel. Un jadeo escapó de sus pequeños pulmones mientras la conciencia lo inundaba. Roca Casterly, la enorme fortaleza que llamaba hogar, de repente se convirtió en algo más que muros y pasillos. Lo sintió. Todo. La antigua montaña le cantaba, una resonancia profunda y primigenia que vibraba en sus huesos. Sintió las vetas de oro y plata que se entretejían en la piedra bajo él, brillando como ríos de luz en su mente. Percibió el peso de la fortaleza sobre él, el grosor preciso de cada muro, las cámaras ocultas olvidadas por generaciones de Lannister. La sensación era abrumadora pero a la vez estimulante. El pequeño cuerpo de Tyrion temblaba mientras su conciencia se expandía, trazando un mapa de la estructura de la roca con perfecta claridad.
Detectó los sutiles movimientos y crujidos de la piedra al asentarse, sintió las debilidades donde el agua había erosionado el soporte a lo largo de los siglos, percibió la diferencia entre las secciones más antiguas y las más recientes. Podía sentir a la gente moverse por pasillos lejanos, sus pasos transmitiendo leves vibraciones a través de la piedra. Guardias patrullando, sirvientes apresurándose en sus últimos recados, su padre en su coche, con un paso más pesado y pausado. Tyrion cerró los ojos, pero fue inútil. El sentido pétreo persistía, independientemente de su vista física. En la oscuridad tras sus párpados, Roca Casterly resplandecía como una entidad viviente, revelando su secreto solo a él. La diminuta boca de Tyrion se estiró en una sonrisa gingival, amplia y salvaje, mientras la inmensidad de lo que poseía burbujeaba en su interior como champán. No era solo Tyrion Lannister, el hijo deforme de Tywin Lannister, el enano que mató a su madre. Era un recipiente para poderes que escapaban a la comprensión de este mundo. El grimorío del enano celestial lo había elegido, lo había bendecido y continuaría bendiciéndolo con habilidades que harían que sus limitaciones físicas carecieran de sentido. Extendió sus dedos rechonchos hacia el techo, flexionándolos con asombro. Ya podía sentir los cambios que la bendición de Aule había obrado en sus huesos. Más densos, más fuertes de lo que debían ser. No eran los huesos frágiles con los que había nacido, sino que se endurecían como acero forjado. Su columna vertebral, antes torcida, se había alineado gradualmente, dándole proporción a su cuerpo. Su cabeza se había reducido de tamaño poco a poco, a medida que se curaban las deformidades con las que había nacido. Tyrion se tumbó boca abajo y se incorporó apoyándose en los brazos, poniendo a prueba su fuerza. Aún débiles, aún bajos, pero mejorando. Nunca sería alto, nunca llegaría a la altura de su hermano Jaime, pero eso ya no importaba. Un pensamiento lo asaltó, provocando otra carcajada en su pecho. Había muerto y renacido en una historia, dotado del conocimiento de lo que estaba por venir. La rebelión, la guerra de los 5 reyes, la larga noche. Todos futuros potenciales se extendían ante él como caminos en un mapa. Y ahora también poseía el grimorío, que le otorgaba habilidades que ninguna versión de Tyrion Lannister había tenido antes. Esto, pensó para sí mismo, va a ser divertido. La puerta se abrió con un crujido y la nodriza entró tarareando suavemente. ¿Sigues despierto, pequeño león? Le susurró, inclinándose sobre su cuna. Tyrion emitió un gorgoteo en respuesta, interpretando su papel a la perfección mientras su mente bullía de posibilidades. El juego había comenzado y él tenía cartas bajo la manga que nadie más podía ver. Mientras la enfermera lo levantaba para su última toma, la mirada de Tyrion se desvió hacia la ventana, donde las estrellas brillaban como promesas lejanas. En algún lugar allá afuera, más allá del reino de los hombres, poderes se habían fijado en él, lo habían considerado digno de dones que escapaban a la comprensión mortal. Las posibilidades eran embriagadoras. Tyrion Lannister podría ser pequeño, pero su futuro sería cualquier cosa menos diminuto. 275 AD para cuando cumpliera 2 años, con su cuerpo fortalecido por la bendición de Aule, Tyrion lograría escapar sistemáticamente del aislamiento al que su padre lo sometía, para gran frustración de los guardias que lo custodiaban y de su niñera, quienes tendrían que lidiar con la ira de su padre cuando finalmente lo encontraran. Tyrion seguía pareciendo inusualmente pequeño para su edad, y si uno se pusiera especialmente crítico, tendría la cabeza un poco más grande de lo normal, pero nadie podría decir que era un monstruo. Aparte del color de sus ojos y su diminuto tamaño, parecía un niño normal, con unas proporciones sorprendentemente buenas. En ese momento, el pequeño Tyrion Lannister correteaba por el suelo de la habitación infantil, esquivando las manos de su niñera con una agilidad sobrenatural. «Señor», gritó ella, abalanzándose hacia adelante mientras él se agachaba entre sus piernas. «Por favor, vuelva para bañarse. No me atraparán». Chilló, con voz aguda y dulce a pesar de la inteligencia que se escondía tras sus ojos de diferente color. Volcó un pequeño taburete de madera detrás de él, creando un obstáculo que hizo tropezar a la pobre enfermera Daya. Como tantas veces antes, salió corriendo de los confines de su habitación y desapareció, sus pequeñas piernas lo llevaron con sorprendente velocidad por los laberínticos pasillos de Roca Casterly. «Mi señor, vuelva, necesita bañarse. Lord Tywin se enfadará conmigo otra vez». Tyrion sintió una punzada de compasión, pero la reprimió rápidamente. La humillación de ser bañado como un bebé indefenso era demasiado para soportarla. Además, tenía planes.
Incluso en ese cuerpo diminuto, con piernas rechonchas y una cabeza ligeramente desproporcionada a sus hombros, tenía intrigas entre manos. La piedra cantaba bajo sus pies, guiándolo mejor que cualquier mapa. A la izquierda en las cocinas, a la derecha pasando las bodegas, por el estrecho pasillo que incluso la mayoría de los sirvientes habían olvidado. Tyrion se agachó tras un tapiz, su pequeño cuerpo temblando de risa silenciosa. Apoyó la palma de la mano contra la fría pared de piedra, sintiendo las vibraciones de la montaña. 3 guardias se acercaban desde el pasaje este. La niñera seguía en el ala oeste. Perfecto. Por todos los infiernos, ¿a dónde se mete? La voz frustrada de un guardia llegó desde arriba mientras Tyrion se deslizaba por una grieta en la pared que, para su frágil percepción, brillaba como un faro. Apenas era lo suficientemente ancha para su pequeño cuerpo, pero esa era la ventaja de ser un enano. Los espacios inaccesibles para los demás se convertían en sus caminos privados. Hoy su objetivo eran las cocinas. Se le antojaba con solo pensar en los pasteles de miel recién horneados. El cocinero siempre fingía estar enfadado cuando aparecía, pero invariablemente le daba algún capricho cuando nadie lo veía. Tyrion se detuvo en una intersección, entrecerrando sus ojos de diferente color con concentración. A través de la piedra, percibió una patrulla de guardias que se acercaba por el pasillo izquierdo. En lugar de eso, giró bruscamente a la derecha. Sus pasos sobre el suelo pulido eran casi silenciosos y se movían con sorprendente gracia. Sus densos huesos de enano le proporcionaban un centro de gravedad bajo que le otorgaba una notable estabilidad. «Hermanito», gritó Jaime desde atrás. «¿A dónde te escapas ahora?» Tyrion se giró, sintiendo la presencia de Jaime, y una amplia sonrisa iluminó su rostro. «Las cocinas», admitió, con una claridad sorprendente para un niño de su edad. «Quiero pastel». Jaime, ahora de 10 años, lo superaba en estatura, dorado y perfecto. Se arrodilló a la altura de Tyrion. «El cocinero me matará si te dejo robar más dulces». Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. «Hagámoslo de todos modos». Tyrion agarró la mano de su hermano y tiró de él hacia adelante. «Vamos por el camino secreto», anunció con orgullo, guiando a Jaime hacia una sección de la muralla que parecía insignificante. «Aquí no hay nada, Tyrion», dijo Jaime, frunciendo el ceño. Tyrion apoyó la palma de su mano contra la piedra, sintiendo el pulso de la montaña bajo sus dedos. Presionó en el punto exacto y, con un crujido, se reveló un estrecho pasadizo. «Por todos los infiernos», susurró Jaime, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo encontraste esto?» «Sé cosas», respondió Tyrion encogiéndose de hombros, mientras se perdía en la oscuridad. El pasadizo era estrecho pero transitable, y Tyrion lo atravesó con la seguridad de quien ve perfectamente en la oscuridad total. Detrás de él, Jaime avanzaba tambaleándose, con las manos extendidas para tantear las paredes. «¡Cuidado!», gritó Tyrion. «Baja de aquí». «No veo absolutamente nada», se quejó Jaime, pero siguió las instrucciones de su hermano. El pasaje se abría de repente a una pequeña cámara detrás de las cocinas, oculta tras una pila de barriles de harina. El aroma a pan recién horneado y carne asada le hizo la boca agua a Tyrion. Se asomó por una rendija entre los barriles, observando al personal de cocina afanarse. «¿Y ahora qué?», susurró Jaime. Los ojos de Tyrion brillaron con picardía en la penumbra. «Distracción», dijo simplemente. Recogió una piedrecita del suelo y, con sorprendente precisión, la arrojó al otro lado de la cocina. Esta rebotó contra una pila de ollas, haciéndolas caer. Mientras el personal de cocina se apresuraba a investigar, Tyrion salió disparado, rápido como un gato, y arrebató 2 pasteles de miel de una rejilla de enfriamiento. Regresó detrás de los barriles antes de que nadie se diera cuenta, y le ofreció uno de los pasteles a su hermano con gran pompa. «Pequeño demonio», rió Jaime, aceptando el premio robado. «Papá se pondría furioso si supiera lo que haces». Tyrion le dio un mordisco a su pastel, saboreando su dulzura. «Papá no necesita saberlo todo», dijo, mientras la miel le goteaba por la barbilla. Regresaron a través del pasadizo y emergieron cerca del campo de entrenamiento donde Jaime debía estar practicando. Al salir a la luz del sol, Ser Tigeth Lannister los esperaba con los brazos cruzados sobre el pecho. «Aquí estás», le dijo bruscamente a Jaime. «El maestro de armas te estaba buscando». Su mirada se posó en Tyrion, y su expresión se suavizó un poco. «¿Y tú, sobrinito, has vuelto a hacer llorar a tu nodriza?» Tyrion adoptó su expresión más inocente. «Solo explorando», dijo, escondiendo sus manos pegajosas a la espalda. Tigeth resopló. «Veo que exploras con tu cómplice».
Se inclinó y le limpió con el pulgar una mancha de miel de la mejilla a Tyrion. Algún día, esas piernitas tuyas te meterán en problemas de los que ni siquiera tu astuta mente podrá sacarte. Hoy no, respondió Tyrion alegremente. No, asintió Tijet, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Hoy no. Váyanse ya, vuelvan a sus lecciones. Mientras Jaime se dirigía a regañadientes al patio de entrenamiento, Tyrion sintió una presencia familiar que se acercaba a través de la piedra. Pasos pesados y pausados que solo podían pertenecer a una persona. Se puso rígido, y toda picardía desapareció de su rostro. Lord Tywin Lannister dobló la esquina y su fría mirada se posó de inmediato en su hijo menor. El pasillo pareció enfriarse varios grados. Padre, dijo Tyrion, con la voz repentinamente más baja. Tywin lo miró con expresión indescifrable. Has vuelto a escaparte de tus guardianes, afirmó secamente. Tyrion asintió, incapaz de mentir ante una verdad tan evidente. Es una pérdida de tiempo, tanto para ellos como para ti, continuó Tywin. Deberías estar en tus clases, no correteando como una rata por las paredes. Las palabras dolieron, pero Tyrion mantuvo el rostro impasible. Sí, padre. Tywin lo observó durante un largo rato, analizando la apariencia de su hijo. La cabeza demasiado grande, los ojos desiguales, las extremidades atrofiadas, pero también notando, quizás, la postura erguida, la mirada clara, la ausencia de los rasgos grotescos que había tenido al nacer. Regresarás a tus aposentos ahora, ordenó Tywin. Y permanecerás allí hasta mañana. Quizás el hambre te enseñe disciplina, algo que tus cuidadores no han logrado. Una opresión se apoderó del pecho de Tyrion al oír esas palabras. Sabía, con la claridad de los recuerdos de otra vida, de otra existencia, quién era Tywin Lannister. Un hombre que ordenaría la masacre de toda una casa, que colgaría cadáveres de las murallas de Roca Casterly como advertencia, que enviaría a la montaña Cabalga a cometer horrores indescriptibles. Conocía las futuras crueldades de su padre, su calculada crueldad, su destino final a manos de su propio hijo, a manos de otro Tyrion, en una letrina con una flecha de ballesta clavada en el estómago. Y sin embargo, de pie frente a él, apenas rozándole la rodilla, Tyrion sintió un deseo absurdo y desesperado de ganarse su aprobación. Su mente adulta luchaba contra sus instintos infantiles, esa parte de él que seguía siendo un niño de 2 años que anhelaba el amor de su padre a pesar de todo lo que sabía. Lo siento, padre, dijo, odiando lo débil que sonaba su voz. Quería ver el castillo. Ya tendrás tiempo para eso cuando seas mayor, respondió Tywin con desdén. Siempre y cuando te dediques a tus estudios en lugar de a jugar. Tyrion asintió, conteniendo la réplica que le venía a la mente. Conocía el Juego de Tronos que se desarrollaría en las próximas décadas, conocía el papel que cada uno desempeñaría. Podía vislumbrar el futuro que se extendía ante él. La rebelión de Robert, el levantamiento de los Greyjoy, el regreso de los dragones a Poniente. Poseía un conocimiento capaz de sacudir los cimientos de los 7 reinos. Y sin embargo, allí estaba, conteniendo las lágrimas porque su padre no lo miraba con otra cosa que fría decepción. El maestro Creílen dice que estoy aprendiendo a leer y escribir más rápido que Jaime, comentó Tyrion con esperanza, despreciándose a sí mismo por la súplica tan vacía que se notaba en su voz. La expresión de Tywin no cambió. Y aún así pierdes el tiempo vagando por donde no debes. Regresa a tus aposentos. Ahora mismo. Los hombros de Tyrion se desplomaron. Sí, padre. Mientras regresaba penosamente a su habitación, escoltado por un guardia de semblante severo, Tyrion reflexionaba sobre la extraña dualidad de su existencia. Tenía la mente de un hombre que había vivido antes y, al mismo tiempo, era un niño desesperado por el amor de su padre, a pesar de saber con exactitud cuán indigno era Tywin Lannister de ese amor. Estúpido, murmuró para sí mismo, apretando los puños a los costados. Estúpido, estúpido. El guardia lo miró de reojo. ¿Qué fue eso, pequeño señor? Nada, respondió Tyrion, enderezando la espalda. Quizás fuera pequeño, pero por sus venas corría la sangre de guerreros enanos de otro mundo. No se dejaría intimidar, ni siquiera por el poderoso Tywin Lannister. De vuelta en sus aposentos, la enfermera Daya lo atendía con esmero, con una mezcla de alivio y fastidio reflejada en su rostro redondo. «¿Vas a acabar conmigo, pequeño Lord?», lo regañó, ayudándolo a quitarse la ropa polvorienta. Lord Tywin estaba muy disgustado. «Lord Tywin siempre está disgustado», murmuró Tyrion, dejándose llevar a la bañera. El agua tibia calmó su irritación, y se recostó, pensando en su próximo movimiento. Necesitaba tener paciencia. Su cuerpo seguía siendo el de un niño, por muy avanzada que fuera su mente.
Pero contaba con ventajas inimaginables. Conocimiento de acontecimientos futuros, habilidades otorgadas por el grimorio del enano celestial y tiempo para planificar. Mientras Daya le lavaba el cabello, tarareando suavemente, Tyrion cerró los ojos y extendió su sentido de la piedra, sintiendo la vasta extensión de roca Casterly que lo rodeaba. Podía detectar los pasadizos ocultos, las cámaras olvidadas, las rutas secretas que incluso los Lannister habían olvidado. El conocimiento era poder, y él lo acumulaba día tras día. Y si su padre pensaba que simples muros podían contenerlo, bueno, Tyrion sonrió para sí mismo. Tywin Lannister claramente subestimó hasta qué punto su hijo menor comprendía las mismísimas piedras de roca Casterly. Pero primero, necesitaba madurar. De nuevo. PSST. Descarga la aplicación para obtener recompensas adicionales. Más eventos, más ventajas. Ganándote más beneficios gratis. Descárgalo ahora. Darkebones Avatar capítulo 4. La libertad nos llama 278 corría el año 278 después de Cristo, y Tyrion había celebrado recientemente su quinto cumpleaños con un pequeño banquete organizado por la tía Jenna, quien había insistido en conmemorar la ocasión a pesar de la indiferencia de Tywin. Justo ayer, había escuchado la noticia que le había llenado de alegría. Su padre y Cersei partirían hacia Desembarco del Rey en 15 días. La invitación había venido del mismísimo rey Aerys, una orden disfrazada de petición. Tras la rebelión de Duskendale del año anterior, la paranoia del rey se había intensificado. Quería tener a su mano cerca, donde pudiera vigilarlo. Tyrion había escuchado desde su escondite cómo Tywin le explicaba a Kevan que Cersei lo acompañaría para ser presentada a posibles pretendientes en la corte. El objetivo tácito flotaba en el aire: llamar la atención del príncipe Raegar. Lo que ninguno mencionó, pero Tyrion entendió perfectamente, fue que él mismo permanecería en Roca Casterly. Lejos de la vista, lejos de la mente, tal como Tywin prefería. Jaime también se había marchado un año antes para servir como escudero de Lord Crackhead, y enviaba cartas con frecuencia sobre su entrenamiento y su nuevo amigo y compañero escudero, Adam Marbrand. Pero donde un niño normal se habría desesperado y habría visto el aislamiento como un castigo, Tyrion vio una oportunidad. Con Tywin fuera, el gobierno diario recaería en el tío Kevan, la tía Jenna y su favorito, el tío Gerion, quienes sentían un cariño sincero por el león más pequeño de Roca Casterly. La libertad, la gloriosa libertad, nos llamaba. Tyrion continuó adentrándose en el pozo de la mina, deslizando los dedos por la pared. La piedra le hablaba de antiguas formaciones, de presión y calor, de vetas de oro y plata que corrían como sangre metálica por el corazón de la montaña. Su conexión con la roca no había hecho más que afianzarse con el tiempo. Conocía sus secretos mejor que ningún Lannister anterior. Se adentró en un estrecho pasadizo por el que ya pocos mineros se aventuraban. Se suponía que la veta se había agotado hacía décadas, pero el instinto de Tyrion le decía lo contrario. El preciado metal simplemente se había desplazado, siguiendo una falla geológica a 1 metro a la izquierda de donde los mineros habían abandonado su trabajo. «Veamos qué escondes», murmuró a la piedra, presionando la palma de la mano contra un punto concreto donde el oro le atraía con más fuerza. Bajo su tacto, la roca se ablandó y de ella brotó una reluciente pepita de oro que no había visto la luz en miles de años. Tyrion la arrancó con una risita de satisfacción. «Hola, preciosa», susurró, dando vueltas al pepita entre sus pequeñas manos. Mientras caminaba, el oro se calentaba, volviéndose maleable bajo sus dedos. Instintivamente, comenzó a darle forma, presionando y moldeándolo con la misma naturalidad con la que respiraba. Primero se convirtió en un pequeño león, luego en un dragón, después en un lobo. El metal respondía a su tacto como si deseara complacerlo, transformándose de una forma a otra con fluidez. Tyrion había descubierto esta habilidad por accidente hacía 1 año. Había una forma en que el metal, en realidad todo el metal, respondía a su tacto. Iba más allá de la mera destreza. Era herencia, instinto, un don de linaje ligado a la bendición de Aule que se sincronizaba a la perfección con su sentido de la piedra. Se detuvo en una bifurcación del túnel, sopesando su camino. El ramal izquierdo lo llevaba más adentro de la montaña, donde exploraría con gusto las vetas de mineral de oro que la atravesaban. El derecho lo llevaría de regreso hacia las zonas habitadas de la roca. Un rugido de estómago decidió por él. Era casi mediodía y había prometido reunirse con el maestre Creílen para sus lecciones después del almuerzo. Guardó la figurita de oro, ahora con la forma de una miniatura perfecta de Roca Casterly, en su bolsillo y giró a la derecha. «Tyrion. Aquí estás».
La voz del tío Gerión resonó por el pasillo mientras Tyrion salía de la entrada de la mina. La mitad de la casa te está buscando. Tyrion sonrió a su tío, el más despreocupado de los hermanos Lannister. Mientras que Tywin era severo, Kevan cumplidor y Tijet marcial, Gerión afrontaba la vida con una alegre irreverencia que Tyrion adoraba. Estaba explorando, dijo Tyrion, sacudiéndose el polvo de piedra de la ropa. Gerión se revolvió el pelo, imperturbable ante la mugre. Siempre estás explorando. Algún día descubrirás un pasaje directo a los 7 infiernos, ¿y entonces qué? Por supuesto que negociaré con los demonios, respondió Tyrion con seriedad. He oído que aprecian un buen chiste. Gerión echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Sin duda eres un Lannister, sobrino. Venga, tu tía te está buscando. Algo sobre la vestimenta adecuada para la cena de esta noche. ¿Vestimenta apropiada? Por todos los cielos. ¿Acaso me están exhibiendo otra vez ante algún dignatario visitante? Gimió Tyrion mientras caminaban por los pasillos. La última vez, el hijo de Lord Crackhead no paraba de preguntarme si sabía hacer trucos. Esta noche no habrá bromas, le aseguró Gerión con un guiño. Aunque tu tía insiste en que te veas presentable. Los Farmans cenaremos con nosotros. ¿Los Farmans? El rostro de Tyrion se iluminó. ¿Eso significa que estará allí Ser Benedict? ¿El que navegó hasta el mar de Jade? Exactamente el mismo. Y si tienes suerte, tal vez te hable de las doradas agujas de Cart. Tyrion escuchaba con distracción mientras su tío comenzaba a relatar la legendaria huida de Benedict Farman de Ferisle con 3 barcos robados. Su mente divagó hacia el grimorio del enano celestial que había cambiado su vida de forma tan drástica al nacer. Tras su segundo cumpleaños, esperaba otra transformación milagrosa, otra tirada de dados cósmicos que le otorgaría nuevas habilidades. Pero no había sucedido nada. Lo había intentado todo. Leer textos antiguos en lenguas que intentaba descifrar, explorar las minas de roca Casterly, incluso pincharse el dedo y ofrecer sangre a los dioses antiguos una noche de desesperación. Nada activó el grimorio. Quizás solo había recibido 2 bendiciones como máximo. La idea era decepcionante, pero no devastadora. Su vida era sorprendentemente buena para alguien que recordaba las futuras tribulaciones del Tyrion original. La amenaza de guerra se cernía en el horizonte, pero sabía que su familia saldría ilesa. Su familia, al menos Jaime, sus tíos y su tía, lo querían de verdad. Y gracias a la bendición de Aule, la sangre de los Khazad corría por sus venas, transformándolo de un buen deliciado en un auténtico enano, y además bastante apuesto. Se parecía poco al deforme bebé que había sido al nacer. ¿Me estás escuchando, sobrino? La voz divertida de Gerión interrumpió su ensimismamiento. 3 barcos, Ferisle, la furia de Lord Farman, resumió Tyrion con una sonrisa. Y algo sobre un monstruo marino cerca de Arbor que estoy bastante seguro de que te has inventado. Gerión se rió. Tan afilado como el acero valirio. Date prisa, Jenna no espera a nadie, ni siquiera a uno tan encantador como tú. La cena de aquella noche fue muy animada. Los Farman eran antiguos aliados de la casa Lannister, aunque las relaciones se habían enfriado un poco después de que el hermano de Lord Farman huyera con barcos robados años atrás. La ausencia de Tywin propició un ambiente más relajado de lo habitual, con el tío Kevan presidiendo la mesa. Tyrion, ataviado con las elegantes vestiduras carmesí y doradas que la tía Jenna había insistido en que llevara, estaba sentado entre su marido, Aemon Frey, y el tío Gerión. Así que, joven Tyrion, dijo Ser Benedict Farman, inclinándose sobre la mesa, tu tío me dice que has desarrollado un gran interés por el mundo exterior. Tyrion asintió con entusiasmo. He leído todos los libros de la colección del maestre Creílen sobre tierras más allá de Poniente. Los libros solo pueden contarte una parte, respondió Benedicto con un guiño. Nada se compara con ver las maravillas del mundo con tus propios ojos. El rostro de Gerión se iluminó con picardía. Hablando de maravillas, Tyrion, ¿por qué no les cuentas a nuestros invitados las famosas obras de Lomas Longstrider? Esas que te regalé en tu último cumpleaños. Tyrion sintió una oleada de emoción. Los libros habían sido su regalo más preciado, 2 volúmenes encuadernados en cuero rojo que se había memorizado. Su sangre enana ardía de deseo por contemplar las maravillas que describían, por recorrer los caminos valirios y estar ante el titán de Braavos, y, aún más importante, superarlo con sus propias creaciones. Lomas Longstrider, comenzó, con voz clara y segura a pesar de su juventud, viajó más lejos que quizás cualquier otro hombre en la historia. Catalogó 16 maravillas en sus famosas obras, 7 creadas por la naturaleza y 9 elaboradas por manos humanas.
La mesa quedó en silencio cuando todas las miradas se dirigieron al niño pequeño que hablaba con tanta autoridad. Los caminos valirios, continuó Tyrion, entusiasmado con el tema, siguen en pie 4 siglos después de la maldición, intactos por el paso del tiempo. Piedras forjadas por el fuego de dragón en un único sendero ininterrumpido que se extiende por montañas y valles por igual. He visto una sección cerca de Volantis, asintió Ser Benedicto con aprecio. Suave como la mejilla de una doncella después de miles de años. Animado, Tyrion continuó. En Cart se alzan 3 murallas de altura y esplendor crecientes. La más exterior es de arenisca roja, de 30 pies de altura. La muralla intermedia, de 40 pies de altura, es de granito gris. Pero la muralla interior, esa es la maravilla, 50 pies de mármol negro tan pulido que refleja la luz de las estrellas como un espejo. La hija menor de Lord Farman exclamó sin aliento. ¿Es realmente tan hermoso? Algún día lo comprobaré por mí mismo, declaró Tyrion con tal convicción que varios adultos intercambiaron miradas divertidas. Háblales de la pirámide, insistió Gerión, rellenando la copa de Tyrion con vino aguado. La gran pirámide de Giz. Exclamó Tyrion, poniéndose de pie sobre su silla para darle mayor dramatismo. Una montaña construida por hombres, con escalones tan numerosos que se tarda 1 hora en subir desde la base hasta la cima. El antiguo imperio ya no es más que polvo, pero su pirámide permanece en pie, testimonio de su ambición. Durante casi media hora, Tyrion mantuvo a todos absortos en la mesa mientras describía maravilla tras maravilla. El palacio de las 1000 habitaciones en Sarnac, donde ninguna cámara se parece a otra. Las enormes cavernas al noroeste de Norvos, donde los lagos subterráneos reflejan bosques de piedra que crecen desde el suelo hasta el techo. El puente largo de Volantis, con sus tiendas y casas construidas sobre los arcos. Las 3 grandes campanas de Norvos que marcan el ritmo de la vida de la ciudad. Y el titán de Braavos, dijo Tyrion, con los ojos brillantes de emoción, un guerrero de bronce que se yergue a horcajadas sobre la entrada del puerto. Sus ojos son faros de advertencia para los barcos, y cuando el peligro acecha, el titán ruge. Tyrion remató la frase con un rugido tan temible que Lady Farman dio un brinco, derramando su vino. La mesa estalló en risas y aplausos. «Caramba, muchacho», rió Lord Farman, secando el vestido de su esposa con una servilleta, «tienes unos pulmones impresionantes para ser tan pequeño». «Los leones más pequeños suelen rugir con más fuerza», declaró Gerión con orgullo, alzando su copa. «Por mi sobrino, Tyrion de la casa Lannister, que algún día verá estas maravillas con sus propios ojos». «Por Tyrion». Corrió la mesa, e incluso Kevan se unió con una rara sonrisa. Tyrion sintió que sus mejillas se sonrojaban de placer al sentarse. Su mente era, en efecto, una esponja de conocimiento, absorbiendo y reteniendo información con una facilidad que lo sorprendía incluso a él mismo. No sabía si se trataba de otro don del grimorío celestial o simplemente de la inteligencia natural de este nuevo cuerpo, pero su capacidad de aprendizaje superaba con creces lo que recordaba de su vida anterior. «Hay una maravilla que no has mencionado», dijo Gerión, dándole un codazo a su sobrino. «¿De la que más hablas?» «Ah», exclamó Tyrion, con los ojos brillantes. «La maravilla más fascinante de todas, las ruinas de la mismísima Valiria. Una ciudad de 1000 torres, con calles de piedra negra fundida que resplandecen tenuemente en la noche. Lomas nunca llegó hasta allí, por supuesto. Pocos de los que navegan por el mar humeante regresan, pero los relatos que recopiló sugieren maravillas inimaginables. Y horrores también», advirtió que van desde más lejos en la mesa. «La calamidad que asoló Valiria no fue un desastre natural, si hemos de creer en los textos antiguos». «Con más razón debemos investigar», respondió Tyrion, imperturbable. «¿No te gustaría saber qué sucedió realmente? ¿Qué poder pudo destruir la mayor civilización que el mundo haya conocido en un solo día?» Cuando los invitados a la cena comenzaron a dispersarse, el tío Gerión se inclinó hacia el oído de Tyrion. «He dejado algo en tu cama», susurró, con el aliento cálido y oliendo a oro de árbol. «Algo que todo león debería tener, incluso los pequeños». El corazón de Tyrion se aceleró. Los regalos del tío Gerión siempre eran los mejores. Libros de lugares lejanos, baratijas de costas distantes, incluso una vez un pequeño mono de las Islas del Verano que, por desgracia, se había escapado y había aterrorizado las cocinas durante 3 días antes de ser capturado. «¿Qué ocurre?», preguntó Tyrion, tirando de la manga de su tío. Gerión guiñó un ojo, sus ojos verdes con destellos dorados brillaron. «¿Qué gracia tendría contártelo? Ve a verlo tú mismo». Tyrion no necesitó que se lo dijeran 2 veces.
Bajó de su silla con una gracia que desmentía su estatura y se lanzó por los pasillos de Roca Casterly, sus pasos resonando en los suelos de piedra. Los sirvientes le sonrieron con indulgencia al pasar. El pequeño Lord, siempre apresurado, siempre curioso. La puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta, dejando pasar un resquicio de luz de vela en el oscuro pasillo. Tyrion la empujó para abrirla, conteniendo la respiración por la expectación. Allí, cuidadosamente colocada sobre su cama, había una espada. No una espada de madera de práctica como la que Jaime usaba de niño, sino de acero auténtico, sin filo para entrenar, pero inconfundiblemente un arma de verdad. Era del tamaño adecuado para él, lo suficientemente pequeña para sus manos pero perfectamente proporcionada, con un pomo en forma de cabeza de león que reflejaba la luz del hogar. «Oh», susurró Tyrion, acercándose con reverencia. Primero, deslizó los dedos por la hoja, sintiendo el frío acero bajo su tacto. Cerró los ojos y envió un suave pulso de conciencia a través de la hoja. El acero respondió, revelando sus secretos. Ahí, una debilidad en el patrón de plegado cerca de la guarda. Y allí, una inconsistencia en el templado